¿de qué manera se logra la adquisición de perspectiva y la incorporación de redes sociales? Seguramente también más vinculada a la exposición de la profesora Margarita, donde conseguir información sobre la educación social profesionalmente, ensayos, libros recomendados sobre educación social para el público o el colectivo de infancia o primera infancia, lo necesito para mi proyecto de grado. A ver, bueno, eso significa que tú no eres estudiante de la Universidad del Norte de Pedagogía. ¿De qué titulación? ¿De qué carrera? De diseño gráfico. Ajá, porque entonces yo ya estaba temblando, digo, no estamos haciendo las cosas bien. Vale. Bueno, pues no sé si nuestra mesa quiere empezar y luego yo comparto alguna cosita. Bueno, partamos por aclarar que cuando estamos hablando de redes sociales, no estamos hablando de Facebook, estamos hablando de todos los espacios en donde es posible habitar e interactuar el ser humano. Entonces, desde la educación social, hay todos los procesos de socialización, todos los procesos de incorporación de las personas a esos ámbitos de convivencia. Y en términos generales, para ponerte una categoría mucho más amplia, es hacer posible la inclusión permanentemente. No sé si quisiera. Sí, pero quítense de la idea de que la red social son los Facebook y los Twitter. A pesar de que cuando se habla de redes sociales, no nos referimos únicamente a Twitter, a Facebook. Sí es cierto, y yo hablo en defensa de estas nuevas tecnologías que sí sirven para compartir informaciones que tú puedes encontrar en Facebook. Tú pones Colegio de Educadores Sociales y puedes encontrar páginas con información sobre la educación social en muchos países. Si tú hablas de España, hay una página que es eduso.net, donde ahí se habla bastante de la historia de la educación social. Puedes buscar todos los colegios de educación social en España tienen su página web, y como decía Francisco antes, hay uno que es a nivel nacional en España que también tiene su página web. Ahí en el código deontológico, evolución histórica, etcétera, etcétera. Ahí tiene bastante información. Bueno, complementamos con dos cosas muy importantes para todas las personas que estén vinculadas al ámbito académico o profesional de esta disciplina. Por un lado tiene la revista Iberoamericana de Pedagogía Social, que es la revista más importante en lengua castellana, portuguesa e inglesa. También aparecen algunos artículos científicos sobre el ámbito y la disciplina. Esa revista está conformada por un comité editorial iberoamericano de diferentes universidades de la región iberoamericana, y se publican artículos. Le da porfa a la revista la de arriba, Pedagogía Social, revista interuniversitaria, estaba abajo. Revista de Pedagogía Social, revista, ahí, Pedagogía, ahí. Bueno, le da, si desea más información, pincha aquí. Y ahí aparece la revista en abierto con los diferentes monográficos. Hay uno monográfico de educación social penitenciaria, otro de ocio, otro de jóvenes, otro de género, otro de diferentes temas. Y si ustedes pinchan en la tabla de contenido, por ejemplo este de jóvenes, ocio y educación en red, arriba, después del número 25/2015, aparece aquí en abierto todos los artículos. Esa es una muy buena opción científica, que no se acerca mucho a la Wikipedia. Y posteriormente hay otra opción, que es la de la SIP, que es la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, donde encuentran en el margen derecho más hacia abajo,
encuentran diferentes redes iberoamericanas y mundiales sobre educación social y disciplinas afines, animación sociocultural, trabajo social, educación formal, etcétera. Ahí la ven, con revistas, instituciones, asociaciones, etcétera. Otro último recurso sería el que lo había comentado de EDUSO, donde aparecen ya los colegios profesionales y material de los colegios profesionales. Eso sería así, en resumen, donde pueden encontrar mayor información. Hay una pregunta, reflexión, comentario de admiración sobre el trabajo de la Fiscalía, y es una felicitación para la atención o por la atención integral a la fiscal y a la Fiscalía, y animan a que se siga manteniendo el programa y que estas acciones sigan siendo parte de la atención integral a víctimas en el cumplimiento de los derechos y de la reparación integral. No sé si quieres comentar algo. Sí, gracias por la nota, por la observación, y la idea sí es continuar cada día más velando por el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Ustedes saben que ahora con el tema de la paz, ahora pues el número de víctimas que seguramente van a estar reclamando sus derechos se va a incrementar, y la obligación del Estado pues desde luego que tendrá que de la misma manera ir creciendo para responder a esas expectativas. Y relacionada con esa, ¿qué se hace en la sala lúdica? En la sala lúdica se abre el espacio para la atención de los niños, se realizan las diferentes actividades con ellos. Dentro de ellas, lo que yo les comentaba, que se hacía uso del juego con intención, entonces se ambientaba toda la sala para trabajar con los niños y para realizar estas actividades, donde ellos lo que nosotros le dábamos eran muchos juegos, mucho material didáctico para observar cómo ellos pues actuaban, y a la vez las diferentes actividades de tardes creativas u otras actividades grupales también se realizaban a medida de lo posible en esta sala. A veces por el espacio tocaba hacerlo por fuera, dentro de las mismas instalaciones del CAP, pero por fuera de la sala lúdica, pero en otras ocasiones era ahí mismo. Y pues en las tardes creativas que hacíamos, pues actividades que permitieran que los niños desarrollaran, dentro de muchas cosas, motricidad fina más que todo, pero también observábamos cómo se comportaban con el resto de los niños y mirábamos precisamente todo eso que le decía de la dimensión socioafectiva. Entonces dentro de la sala lúdica es eso, el trabajo con los niños, y ya pues por fuera trabajábamos ya con los padres o con las víctimas. Vanessa, desde tu experiencia en la práctica social, ¿cuál sería eso, o más bien, qué sería eso que le dio el punto de educación social a la práctica? Porque esa práctica es socioeducativa y no es solamente educativa. Bueno, creo que dentro de mi charla o de mi conferencia pude especificar de que no solo nos quedábamos con la parte educativa mirando desde el ámbito académico, sino que también buscábamos la forma en la que los niños pudieran actuar libremente sin necesidad de nosotros, digamos, que dominar el espacio o dominar la actividad, sino que ellos actuaran libremente. Y observábamos mucho todo esto de lo socioafectivo, de cómo ellos se comportaban con los demás o cómo ellos actuaban, pero a la vez impactábamos porque nos parecía
muy importante no solo quedarnos con todo esto del tema de la infancia, sino vincular a los padres, vincular a los cuidadores y a la vez en las actividades que hacíamos ya como la familia CAP, lo que hacíamos era buscar que todos entendieran como hacia qué fin íbamos trabajando. Entonces yo creo que todo eso, no puedo decir una sola respuesta porque yo creo que todo eso alimentó el proceso. Bueno, y una pregunta la dirigimos a Luis en principio. ¿Cómo ayuda el educador social a que las personas puedan deconstruir su propio esquema mental en relación a conflictos cognitivos existentes para producir un tipo de pensamiento crítico, emancipado, que permita vivir en equilibrio? Bueno, vamos a ver si la podemos responder. No es fácil. No es nada fácil. Obviamente, yo les decía también cuando estaba comentándoles el trabajo que hace un educador social, uno no puede llegar con la imposición de que lo que yo te voy a decir es mejor que lo que tú piensas, o lo que yo digo es correcto, lo que tú haces estás equivocado. Esa no es la idea. Obviamente, para generar transformación, generar cambio, hay que trabajar de forma horizontal, como decía Francisco, del tú a tú. Hay que llegar a la comunidad, hay que llegar a conocer ese sujeto, conocer su realidad, conocer cuáles son las circunstancias, por qué es así, por qué actúa de este modo, por qué no actúa del otro. Obviamente yo digo, bueno, claro, es muy fácil juzgar a alguien, ¿verdad?, que se dedica a subir a un bus y canta y se gana 1.000 pesos al día. Y digo, no, que se dedica a hacer otra cosa, pero no sabemos cuál es su realidad. Entonces, llegamos al barrio, llegamos a la casa, conocemos la realidad de esa familia, sabemos que el padre los abandonó, la madre no trabaja, es drogodependiente, la hermana está en el colegio, estudia o no estudia, y el pelado o estudia o se pone a hacer algo. Y lo único que se le ocurre es, porque tenía un amigo que se dedicaba a cantar en los buses y ganaba algo de platica así, bueno, de ahí fue lo que sacó, es lo que aprendió. Cambiar la mentalidad de esa persona es muy complicado, pero la idea es ofrecer alternativas, sin llegar a desmeritar el trabajo de cada uno y cada una, sino llegar allá, hablar con él, crear esa empatía también, porque a través de la empatía, de conocer al otro, es que vamos a generar ese cambio de pensamiento. Entonces, analizamos la situación, vemos cuáles son sus factores de protección, factores de vulnerabilidad, y se ofrecen alternativas que puedan funcionar para esa persona. Bueno, vamos terminando. ¿Qué otras ramas, pone la pregunta, de la educación pueden vincularse a la pedagogía social? Chan, chan. ¿Alguien responde? De pronto la educación de adultos, de pronto la psicopedagogía, de pronto la educación especial para niños especiales, la educación de edad, Habría que hacer una especificación respecto a los ámbitos y a las ramas. La rama de la pedagogía es lo que epistemológicamente se llama teoría sustantiva de la pedagogía. Eso es orientación escolar, didáctica, teoría de la educación o pedagogía general, pedagogía social, etc. Todas esas ramas disciplinares son lo que alimentan a la pedagogía como madre de la ciencia de la educación. Esas son especializaciones disciplinares de la propia disciplina autónoma, que es la pedagogía. Pero luego hay lo que se llaman las corrientes subalternas o subalternadas de la pedagogía, que son aquellas ciencias que auxilian a la pedagogía, como la psicología, la sociología, la antropología, de las que se nutre la pedagogía, pero que no son el cuerpo
de la pedagogía, sino que auxilian a la pedagogía. Entonces, eso serían cuestiones epistemológicas interesantes. Yo les puedo recomendar, por ejemplo, a Turiñán, que ha escrito mucho sobre epistemología, en temas ya más de pedagogía social, José Antonio Caride, u otra, pero eso son las ramas de la pedagogía, digamos, las especializaciones o las cuestiones epistemológicas pedagógicas. Luego están los campos, escenarios o ámbitos de la pedagogía social, donde estarían dentro de los ámbitos la educación, tradicionalmente la educación permanente de adultos y mayores, la animación sociocultural, desarrollo comunitario, la formación laboral o la especializada, que es donde se trabaja en situaciones de riesgo y conflicto, lo que en Colombia se llama vulneración de derechos. Pero tradicionalmente, ahora nos encontramos con enfoques emergentes como la educación intercultural, la educación de las nuevas tecnologías, la educación social escolar, la educación intergeneracional, la educación para la igualdad desde la perspectiva de género y la no discriminación de colectivos minoritarios, etc. Esos son campos emergentes que hay que incluir dentro del desarrollo sociopedagógico desde la investigación y desde la acción profesional. No sé si hemos respondido o no. Pues, ¿algo más por alguna de las partes? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y compartir.